El divino Apocalipsis revelado descubre el plan transformador de Dios para los últimos tiempos. En el año 95 DC, en el tercer año de Joaquín, el apóstol Juan se encontraba exiliado en la isla de Patmos, una roca desolada en medio del mar Egeo, donde el rugido de las olas rompía contra las rocas, como un eco del sufrimiento que él y sus hermanos en la fe soportaban bajo la opresión del Imperio Romano. La soledad se ceñía sobre él como una sombra, mientras recordaba las jornadas pasadas junto a su Maestro, Jesús, y las enseñanzas que aún resonaban en su corazón. Las persecuciones asolaban a la iglesia primitiva, y su mente se llenaba de angustia y anhelo por el deber de testificar sobre el Cristo resucitado. Mientras contemplaba las aguas oscuras y el cielo nublado, una voz poderosa resonó detrás de él, como el estruendo de muchas aguas. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Era una orden divina que lo sacudió de su desánimo. Juan se volvió, y allí estaba, en majestad sublime, aquel que era semejante al Hijo del Hombre. Su rostro resplandecía como el sol en su fuerza, y sus ojos eran como llamas de fuego. La gloria de Dios se manifestaba ante su ser. Con reverencia, comenzó a escribir las visiones que le habían sido reveladas, cada palabra un latido de esperanza en medio de la desesperación. Se dirigió a las 7 iglesias de Asia, las cuales padecían tribulaciones y desánimos. En cada mensaje se entrelazaban advertencias, promesas y exhortaciones, la voz del Señor hablándole a un pueblo vagando en la oscuridad, recordándoles que su nombre traía salvación. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. A medida que las visiones continuaban fluyendo, Juan sabía que sus palabras no solo eran para su momento, sino que resonarían a través de los siglos. En su pluma temblorosa, sus pensamientos luchaban entre la fe y el temor. Sabía que los profetas de antaño fueron perseguidos, pero la voz poderosa le aseguraba que todo formaba parte del plan eterno de Dios para la redención. Las descripciones de la Nueva Jerusalén, el cielo sin llanto y sin dolor, emergían de sus sueños, y una vibrante llama de esperanza llenaba su ser. «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas», resonaba en sus pensamientos, una promesa firme en medio del caos. Sin embargo, todavía persistía el dilema en su corazón. ¿Cómo podrían estos débiles cristianos, enfrentando la furia del imperio, sostener tal verdad? Mientras la visión concluía, la incertidumbre permanecía en el aire, dejando a Juan con la profunda convicción de que cada carta era un eco del amor divino. Aquel mensaje debía ser entregado, y el futuro, aunque incierto, brillaba con la gloria de la venida de Cristo. El relato del apóstol Juan había comenzado a desenredarse, un capítulo de esperanza y revelación en la historia eterna de la salvación. ¿Cómo encajaría cada visión y mensaje en el divino propósito de Dios? La respuesta aguardaba en el cielo, desvelándose el misterio redentor que Juan estaba llamado a compartir. A la luz tenue del horizonte que se asomaba en el cielo, Juan se encontraba sumido en la profundidad de sus visiones. Mientras su pluma danzaba sobre el papel, una nueva instrucción surgió de la voz que lo había llamado. «Te mostraré las cosas que han de suceder en breve». Un estremecimiento recorrió su ser. El futuro se presentaba ante él, no como un destino incierto, sino como la revelación del propósito divino, profundamente entrelazado con la historia de la humanidad. De repente, ante sus ojos se desplegó una visión de un trono celestial.
El entorno se tornó brillante, lleno de esplendor y gloria. A su alrededor, 24 ancianos se postraban. Vestiduras blancas como la nieve cubrían sus cuerpos, y coronas doradas adornaban sus cabezas. Uno de los ancianos, de voz fuerte y resonante, proclamaba: «Digno eres, Señor, de recibir la gloria y el honor, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas». Apocalipsis 4:11. Juan sintió la presencia del Altísimo envolviéndolo, y una sensación de adoración floreció en su corazón. Entonces, el cielo se abrió aún más, y los ángeles comenzaron a cantar con voces como trueno: «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir». Apocalipsis 4:8. Todo en el cielo y la tierra resonó con adoración, alineando su esencia con el canto eterno de la creación. Pero en medio de tanta belleza, una nube de tristeza hizo eco en su corazón. El clamor de la humanidad por la redención, las lágrimas de aquellos que sufrían, llegaban hasta el trono. La voz le habló de nuevo: «La historia de la redención aún no ha terminado, hijo de hombre. Hay un cordero que fue inmolado, digno de abrir el libro de los sellos». Apocalipsis 5:6. Juan entendió que cada sello narraba un capítulo diferente en la historia del amor y la justicia de Dios. A medida que el cordero comenzó a abrir uno de los sellos, una gran expectación llenó el aire. «Ven y mira», se escuchó. La primera criatura aparecía, montada en un caballo blanco, con arco y corona, y salió vencedor para vencer. Apocalipsis 6:2. El símbolo de conquista resonaba con fuerza. Se desatarían guerras, hambre y desastres, pero cada acontecimiento sería un paso más hacia el cumplimiento de la promesa. Juan se sintió abrumado. El sufrimiento de su tiempo se mezclaba con el asombro por la gloria que venía. Las luces del cielo y los gritos de júbilo estaban entrelazados con el lamento de la tierra. Era un desafío de esperanza, una prueba del amor persistente de Dios, llamando a su pueblo a la fe en medio del caos. Mientras Juan reflexionaba sobre lo que había visto, se dio cuenta de que cada acción divina en la historia era un grito de amor hacia su creación, un recordatorio de que no eran abandonados, sino sostenidos. «Escribe esto», le dijo el Señor, «para que cada generación tenga por delante la revelación de las cosas que han de ser». En aquel momento, mientras el aire se cargaba de tensión, Juan sintió que un nuevo ángulo del misterio divino se llevaba al espíritu de los creyentes. Había más por venir. ¿Podrían los hijos de Dios mantenerse firmes frente a la prueba cuando la revelación oculta comenzara a manifestarse en la tierra? Las respuestas al corazón refrigerado por el dolor estarían revelándose poco a poco, formando parte de un plan más grande que abarcaba los siglos. Y así, con la mente repleta de visiones y el corazón ardiente de verdad, Juan se preparó para seguir escribiendo, entendiendo que la historia de la redención estaba aún en movimiento, partiendo de los cielos hacia la tierra, y el desenlace glorioso aguardaba para aquellos que perseveraran hasta el fin. ¿Qué más nos revelaría la mano de Dios en el transcurso de los tiempos? La próxima visión aguardaba, como una promesa de esperanza en el divino misterio de la salvación. A medida que la tensión espiritual crecía en el aire, Juan sintió que la atmósfera en torno a él se transformaba. El establecimiento del trono celestial dejaba caer un manto de majestad, mientras el canto de los ancianos y los ángeles envolvía su ser. Era como si la manifestación del reino de Dios estuviera a punto de descubrir algo aún más profundo. Así, el Cordero, con ojos como de fuego, comenzó a abrir el segundo sello. Un silencio reverente cayó sobre la multitud celestial, y Juan miró con gran expectación mientras se desataba una nueva criatura. Surgió un caballo de color rojo, y su jinete fue dado poder para quitar la paz de la tierra, de modo que se mataran unos a otros. Se le dio una gran espada. Apocalipsis 6:4. Juan sintió que su corazón se aceleraba. Los ecos de conflictos y luchas retumbaban como un tambor distante, resonando en las memorias de su tiempo,
y en el dolor del pueblo de Israel. ¿Qué significa esto?, preguntó Juan en su espíritu, mientras absorbía cada revelación que se desbordaba. La voz que lo había guiado antes respondió con claridad, contándole de la inevitabilidad de la violencia que marcaría esos días. La paz será llevada de la tierra, y el corazón del hombre se verá tentado a volcarse a la tribulación y al conflicto, le dijo. Pero no temas, pues aunque las sombras se alarguen, la esperanza no será extinguida. A medida que el Cordero continuaba abriendo los sellos, Juan fue testigo del tercer sello, y en este un caballo negro apareció. Su jinete llevaba una balanza en su mano. Apocalipsis 6:5. Se oyó una voz en medio de los 4 seres vivientes, que decía: una medida de trigo por 1 denario, y 3 medidas de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Las palabras resonaron con un lamento que reflejaba la escasez y la prueba que vendrían, haciendo eco de la palabra del profeta: multiplicaré tus aflicciones, pero la justicia se hará en medio de la tribulación. Al escuchar esto, Juan sintió la carga sobre su ser, y por un instante se detuvo a contemplar la realidad del sufrimiento humano. La pobreza, las hambrunas y el lamento de millones resonaban en su mente. Sin embargo, un susurro de esperanza lo atravesó, recordándole que incluso en el juicio, Dios siempre preserva a una remanente fiel. «¿Qué más, Señor?», clamó Juan, sintiendo que sus preguntas se acumulaban como nubes oscuras en el cielo. El 4º sello fue abierto, y el color pálido se presentó ante él. Su jinete era la muerte, y el Hades le seguía. Apocalipsis 6:8. Cada uno de estos sellos mostraba el poder destructivo del pecado en la humanidad, y el caos que afectaría a la tierra. La carga del Creador por su creación era profunda. A medida que las visiones se tornaban más sombrías, una comprensión emergió en el corazón de Juan. El dolor y la tristeza nunca serían el fin, sino el camino hacia una restauración gloriosa prometida por Dios. Un retazo de esperanza brilló, mientras el Cordero volteaba su mirada hacia él. «Escribe», le ordenó, y Juan sintió como el peso del compasivo amor de Dios le llenaba de nuevo, una luz en medio del abismo. En este tiempo de gran aflicción, mi gracia será suficiente para sostener a los que claman a mí. Ellos serán contados entre los que vencerán. Mientras cerraba el libro de las visiones recientes, la voz resonó, más clara y con más autoridad. Pronto verás el gran descanso de mis santos, aquellos que han lavado sus túnicas en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. Lo que está por venir será más grande que cualquier aflicción que puedan enfrentar. Juan, sintiéndose renovado en el espíritu, comprendió que las revelaciones traían tanto juicio como misericordia, un llamado de Dios a la preparación y la espera. ¿Qué más habrá?, se preguntó, en este plan soberano que despliega la justicia y el amor. La luz comenzó a descender sobre la escena celestial, y las bienaventuranzas esperaban ante la revelación de los sellos por venir. La historia aún no había terminado, y el fin solo era un nuevo comienzo en el divino Apocalipsis revelado. El Cordero, con su mirada fulgurante, se preparaba para abrir el 5º sello. Juan, con el corazón palpitante, sintió que un escalofrío recorría su ser. Una expectación profunda lo envolvía. Al abrir el sello, la visión se tornó en un vasto mar de almas que clamaban en un clamor unánime y angustioso. Eran los mártires, aquellos que habían dado sus vidas por la causa del Evangelio. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra? Apocalipsis 6:10, gritaban con un fervor que retumbaba en los cielos. El eco de su sufrimiento resonó en las habitaciones celestiales, y una luz tenue parecía envolverlos, un recordatorio constante de su sacrificio y fe. Juan se sintió conmovido ante la intensidad de su tristeza, casi desbordante. ¿Por qué parece que el juicio tarda, Señor?, se preguntó en su corazón, sintiendo el peso de su propia impotencia ante el sufrimiento humano. Pero la voz del Cordero era un bálsamo en ese momento de duda. Recibiréis vestiduras blancas, y os será dado descansar un poco más. Apocalipsis 6:11. Dijo, prometiendo consuelo y vindicación. El viento celestial se agitó,
y Juan percibió ondas de poder recorriendo la vasta asamblea. Cada ángel y cada criatura era testigo del sufrimiento de los santos. En medio de la angustia se alzó un canto de esperanza, un himno de redención, que reavivó el espíritu de Juan. La oscuridad había sido combatida por la luz del amor eterno de Dios. Y así el Cordero abrió el sexto sello, trayendo consigo un profundo y cósmico estruendo. La tierra tembló, las estrellas cayeron del cielo como higos de la higuera, que al ser sacudida deja caer su fruto. Apocalipsis 6, 12, 13. El sol se oscureció, y la luna se volvió como sangre. Los reyes de la tierra, y los poderosos, los ricos y los fuertes, clamaron a las montañas y a las rocas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Apocalipsis 6, 15, 16. El temor inundó el cielo y la tierra. Juan sintió que el tiempo se detuvo, y la historia alcanzó su clímax. Pero en la penumbra de este juicio, una voz suave como el rocío del alba resonó: ¿quién podrá sostenerse en el día de su venida? Malaquías 3:2. Era un llamado a la conciencia, un recordatorio de la justicia divina, que iba de la mano con la misericordia. La audiencia celestial se mantenía en silencio, esperando la respuesta a aquella pregunta retadora. Juan comenzó a captar la profundidad de la revelación que se desbordaba ante él. Era el desenlace de la historia de redención, donde el juicio no era sino un camino hacia la salvación, una transformación que restauraría toda la creación. Se aproxima un gran avivamiento, susurró la voz del Espíritu. La llegada de la gran multitud que nadie puede contar, de todas las naciones y tribus, que ha lavado sus ropas y las ha emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:9. Juan sintió que su espíritu se levantaba, lleno de entusiasmo y expectativa del plan soberano de Dios. Con cada sello que se abría, la narrativa se reforzaba, la redención que vendría, la paz que seguiría al juicio, la restauración que llegaría por medio de aquel que es el Alfa y la Omega. ¿Qué más, Señor? ¿Y cuándo será el cumplimiento de todas estas cosas?, preguntó fervientemente Juan, dándose cuenta de que la historia aún tenía mucho que revelar. Y así, una energía divina recorrió el salón, preparando a todos para lo que vendría a continuación en el designio eterno de Dios. En el momento en que el asombro se apoderaba de la multitud celestial, el Cordero se volvió hacia Juan, su expresión denotando una mezcla de compasión y autoridad. Un silencio reverente cubrió el espacio, aguardando una nueva revelación que cambiaría el curso del entendimiento de la humanidad. La esencia misma del tiempo parecía suspenderse, mientras el Cordero alzaba su mano, señalando el final de la espera. Juan, lo que has visto es solo el principio, dijo con voz resonante. Aún se develará un misterio que será el pilar de la fe para los que vendrán después de ustedes. Cada palabra del Cordero llevaba consigo un eco de promesas antiguas, mudas hasta ese instante, y el espíritu de Juan se sintió elevado, como si pudiera vislumbrar la profundidad de lo que estaba por venir. A medida que el Cordero comenzó a abrir el séptimo sello, un estremecimiento recorrió la creación misma. En ese acto se desató un silencio profundo en el cielo, una pausa solemne que subrayaba la monumentalidad del momento. Apocalipsis 8:1. Este silencio, lejos de ser vacío, estaba cargado de expectación, como si todo el universo contuviera el aliento, preparado para la revelación que transformaría el destino de las naciones. Escucha, hijo de hombre, continuó la voz divina. La tierra teme y las aguas se agitan por lo que está desplegándose. El tiempo de la cosecha ha llegado, pero antes de la gran recolección habrá un testimonio, una restauración prometida que hará eco de mi fidelidad. Juan sintió que su corazón ardía mientras imaginaba lo que eso podría significar. Y de repente, ángeles comenzaron a descender, cada uno sosteniendo una trompeta radiante que brillaba con la luz del sol. Su arribo envió una ola de energía a través de la multitud. El temor se mezclaba con la esperanza. De todos ellos, uno avanzó con un incensario lleno de fuego sagrado y comenzó a ofrecerlo sobre el altar. El aroma de la súplica de los santos ascendió como un perfume fragante hasta el trono de Dios. Apocalipsis 8:3-4. Esto es para ti, oh tierra, y para los que habitan en ella. El clamor de los justos se alza ante el Creador, proclamó uno de los ángeles, resonando con la autoridad celestial. La inminente intervención de Dios estaba en el horizonte. Los ángeles prepararon sus trompetas,
y Juan los miraba en un asombro reverente. Había un hacinamiento de ángeles que apuntaban a la tierra, listos para llevar a cabo el mensaje de advertencia y esperanza. El Cordero observaba, y con cada trompeta que sonaba, la creación se estremecía. Los juicios de Dios no son solo castigo, sino también redención. La fidelidad de cada generación será puesta a prueba, y aquellos que perseveren recibirán el fruto de la vida eterna, dijo el Cordero, mientras comenzaba el primer toque de trompeta. Apocalipsis 8:7. Juan vio cómo caía granizo y fuego mezclado con sangre, y el tercer parte de la tierra fue quemada. El escenario era aterrador, pero el propósito era claro. Dios se estaba preparando para purificar a su pueblo. Era un acto de amor, no solo de juicio. El eco de cada trompeta resonaba en la mente de Juan, recordándole que el soberano plan de Dios siempre busca traer a los suyos de vuelta a la vida y la verdad. La expectativa crecía, y en ese momento de revelación, él comprendió que el juicio era solamente una parte del viaje hacia la plenitud. Juan, susurró de nuevo el Cordero, hay más que ver, y pronto comprenderás que cada uno de estos sucesos se entrelaza con la esperanza de redención. Aunque la ira de Dios será manifiesta, el camino a la salvación está siempre abierto. Las palabras reverberaron en su espíritu, llevándole a entender el misterio eterno. Así, mientras el silencio y el estruendo se combinaban en un divino equilibrio, Juan se preparó para recibir la próxima revelación, sabiendo que a través de cada acontecimiento, Dios seguía a la obra, tejiendo el lienzo de la historia de redención para todos. El desenlace de las cosas estaba más cerca, y con él, la revelación del glorioso propósito de Dios estaba lista para surgir en un acto de amor indescriptible. Y en este clímax divino, la corriente de luz que envolvía a los ángeles se intensificó, pulsando como el latido de un corazón celestial. Juan observaba, sus sentidos alertas, cómo cada trompeta resonaba con un poder inigualable, anunciando la llegada de un nuevo orden en la creación. Cada nota vibrante anunciaba no solo juicio, sino también la invitación a la esperanza y la redención. El Cordero hizo una pausa, y entonces una voz fuerte, como el estruendo de muchas aguas, comenzó a hablar. Prepara, oh tierra, al pueblo que ha sido llamado, pues vienen días de purificación, donde la tristeza será transformada en alegría, y el llanto se mudará a alabanza. Un nuevo pacto será establecido entre el cielo y la tierra, un pacto que durará para siempre. Las palabras del Cordero reverberaban en el alma de Juan, infundiéndole fuerza y un nuevo sentido de propósito. Cuando el segundo ángel tocó la trompeta, Juan vio cómo algo parecido a una gran montaña encendida se precipitaba al mar, convirtiendo las aguas en sangre. Apocalipsis 8:8. La magnitud de la calamidad era impresionante, pero en medio del caos, el mensaje divino se mantenía claro. Lo que parece pérdida será el camino hacia la redención. Aquellos que miraron más allá del dolor verían la liberación que se avecinaba. Mira, oh hijo de hombre, exclamó el Cordero. La tierra clama por restauración, y es en este tiempo que la luz de la gloria del Altísimo será revelada. Tremendas son las pruebas, pero mis fieles no se perderán, y brotará la vida en los corazones que se abran a la verdad. Juan sintió el peso de esta promesa, una luz que iluminaría el sendero de muchos en tiempos oscuros. Los ángeles continuaron, uno tras otro, y el tercer ángel sonó su trompeta. En este momento, Juan vio una estrella caer del cielo llamada Ajenjo, y las aguas se tornaron amargas, causando que muchos murieran. Apocalipsis 8, 10, 11. Su corazón se encogía ante la devastación, su mente luchando por reconciliar la severidad de la justicia divina con el amor que había recibido. Pero de pronto, como una chispa en la oscuridad, sus ojos se posaron en el trono de Dios. «Oh Señor de los ejércitos», clamó Juan en su espíritu, «tu diseño es perfecto, y en tu juicio hay siempre un rayo de esperanza». Fue entonces cuando sintió que el Cordero lo guiaba a un entendimiento más profundo. Juan, el dolor es temporal, y el sufrimiento prepara el camino para la gloria. Aquellos que persisten en la fe serán hallados dignos, y serán testigos de la victoria que vendrá. Al llegar el cuarto ángel, el sol fue golpeado, y quedó oscurecido, y la luna también perdió su luz.
La pérdida del esplendor del día llevó a la inquietud a toda la tierra. Apocalipsis 8:12. Este era un tiempo de advertencia, un tiempo de introspección. Juan sintió la urgencia de la llamada a la conversión, a no mirar hacia otro lado ante lo que estaba sucediendo. La compasión del Creador lo instaba a ser un heraldo de esperanza, en medio de un mundo que se tambaleaba. Las trompetas no solo anuncian juicio, sino una oportunidad de retorno, dijo el Cordero, sus ojos fijos en Juan, como si pudiera ver el anhelo ardiente en su pecho. El hombre puede elegir aferrarse a la oscuridad o responder a la luz que brilla en el horizonte. Mi gloria será revelada en este tiempo, y aquellos que respondan al llamado hallarán refugio en mí. La atmósfera se tornó densa con el poder del mensaje, y el espíritu de Juan ardía con una profunda necesidad de proclamar esta verdad. ¿Qué más, Señor? ¿Qué sucederá cuando las trompetas de juicio hayan sonado? Pronto verás, Juan, respondió el Cordero con un tono firme, resonante. La visión no termina aquí. Es solo el preludio de un milagro mayor que se manifestará en medio de lo peor. Un mensajero de paz debe surgir, y el destino del hombre será decidido. Pero cada uno llevará en su corazón el eco de las decisiones que tomó en estos días oscuros. La promesa estaba viva en el aire, y Juan se sintió lleno de solemnidad, porque en este momento no solo presenciaba el final de un ciclo, sino también el comienzo de algo totalmente nuevo. Su corazón estaba preparado para recibir lo que el cielo develaría. La historia de redención que Dios había prometido estaba a punto de revelarse en toda su gloria. La revelación de un amor que cambia vidas estaba al alcance de aquellos que se atrevan a escuchar. Y así, mientras la luz celestial envolvía a los ángeles, el aire vibraba con una expectativa palpable. Juan sentía un fuego arder en su interior, una pasión renovada por el mensaje que se estaba tejiendo en el cielo. ¿Qué será de nosotros, Señor?, preguntó, su voz resonando con el eco de la ansiedad que sentía por la fragilidad del mundo. El Cordero, con la sabiduría de los siglos, giró su mirada hacia Juan. El siguiente ángel está listo para tocar su trompeta, proclamó, y aún más juicios se desvelarán. Pero recuerda que cada acto de justicia viene envuelto en una oportunidad para el arrepentimiento. En ese instante, el quinto ángel tocó su trompeta y una sombra oscura cubrió el firmamento. Juan vio cómo del abismo se levantaba humo, como de una gran hornaza, y del humo salieron langostas que tenían poder como el de los escorpiones de la tierra. Apocalipsis 9:1-3. El destello de pánico y horror reinó en su corazón, mientras las criaturas emergían, sombras de destrucción. Uno tras otro comenzaban a atormentar a los hombres que no tenían el sello de Dios en sus frentes. Oh, cómo clamarán en su desesperación, reflexionó Juan, al observar a la humanidad sumida en el caos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué este sufrimiento tan intenso? Porque el hombre ha sido ciego en su arrogancia, respondió el Cordero suavemente, con pasión en su voz. Recuerda que la tormenta anuncia la llegada del tiempo de reivindicación. La oscuridad se ha buscado a sí misma, y es en medio del quebranto que el corazón verdaderamente se vuelve hacia mí. Al ver el clamor de angustia, Juan sintió la amargura del sufrimiento humano. ¿Cuánto más tendrán que padecer, oh Cordero?, imploró. ¿Cuándo será el final de este ciclo de dolor? Todo tiene un propósito, afirmó el Cordero, levantando su mano como señal de certeza. Estos son días de prueba, pero también de purificación. No desmayen, porque el que crea en mí, aún en la oscuridad, verá la luz del nuevo amanecer. De repente, un nuevo sonido llenó el aire, un eco que resonó con una claridad penetrante, una voz de ángeles que se unieron en un himno. Digno es el que fue inmolado, en su sacrificio hay redención y vida eterna. Aquella canción resonó en el corazón de Juan, recordándole el valor de la esperanza, el poder del amor divino a pesar de la tormenta. El séptimo ángel estaba por sonar su trompeta, un susurro de promesas por cumplir. Juan, empezó el Cordero, el propósito del cielo es llevar a la humanidad a su punto de elección. Viene un tiempo donde no solo habrá juicio, sino también victoria. La revelación golpeó el corazón de Juan como un relámpago. Lo que estaba por venir no sería solo dolor, sino la manifestación de la gloria de Dios. Verás la caída de Babilonia y el surgimiento del reino. Cada lágrima será enjugada y cada herida sanada. Pero hay quienes, a pesar de las señales, se negarán a doblegarse ante la verdad. La solemnidad del momento se apoderó de Juan, quien se sintió pequeño ante tal magnitud del propósito divino.
Al contemplar la transformación que se avecinaba, una pregunta brotó de su interior, urgida por el deseo de comprender totalmente el plan soberano de Dios. Cordero amado, cuando la trompeta final suene, ¿qué será de aquellos que permanecen en la sombra? Ahí es donde se revelará el misterio, dijo el Cordero, la luz en su rostro deslumbrante. Pronto se dará a conocer el camino de la gloria hacia la que serás guiado, vindicación para los que han creído y condenación para los que han rechazado la luz. El tiempo se acerca y el futuro descifrará el destino eterno de cada alma. Así, el eco de sus palabras quedó flotando en el aire, y Juan sintió que un escalofrío de anticipación recorría su ser. Un nuevo capítulo estaba por escribirse en la historia de la humanidad, y la danza de la eternidad iba revelando el plan soberano de Dios al universo. El cielo permanecía en un silencio reverente, mientras el poder del Cordero se concentraba en el instante que iba a suceder. Los ángeles se alineaban con la mirada fija en el trono, esperando la señal divina que los impulsaría a actuar. Juan sintió que su corazón latía al compás del universo. La atmósfera estaba cargada de un misterio sobrecogedor. Entonces, el séptimo ángel levantó su trompeta y la voz del Cordero resonó nuevamente entre ellos. Prepárate, Juan, porque lo que estás a punto de ver transformará no solo el cielo, sino toda la tierra. Al sonar la trompeta, sobrevino un estruendo que pareció sacudir las bases de la creación. La tierra tembló, los cimientos de la humanidad crujieron bajo la presión del juicio, y de las alturas celestiales se desató una serie de eventos que resonarían a través de las eras como un grito de advertencia y esperanza. «Mirad», exclamó un ángel que descendió del cielo, «el tiempo de las promesas se acerca. Viene la hora en que todo lo oculto será revelado y cada lágrima derramada será transformada. Su voz será como el trueno, imponente y llena de autoridad». Juan observó cómo las nubes se abrían y se revelaban signos portentosos en los cielos. Las estrellas parecían caer como hachas sobre la tierra, y el sol se oscurecía en una danza cósmica de juicio y redención. La visión era aterradora y hermosa a la vez. De las nubes emergían heraldos celestiales proclamando la llegada del Rey. Kadosh, 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 es el Señor de los ejércitos, resonaba el clamor de los ángeles mientras Juan se arrodillaba, sintiendo el peso de la gloria divina. Las criaturas de la tierra, sumidas en la confusión y el temor, buscaban consuelo en la oscuridad. Sin embargo, en el seno de esta desolación, el Cordero se elevó aún más, extendiendo su manto de misericordia, invitando a todo corazón a volver a Él en arrepentimiento. Estos son días de prueba, pero también de rescate, dijo, y Juan pudo escuchar la profundidad de su amor. Mientras las visiones transcurrían, una voz dulce como la miel se alzó entre el estruendo. Juan, presta atención, porque aún en la angustia, la esperanza se levantará. Las naciones llorarán, pero aquellos que confían en el Señor verán su redención. El eco de estas palabras levantó el espíritu de Juan. Podía sentir cómo la luz del cielo comenzaba a atravesar el velo de la tristeza. ¿Y qué pasará con aquellos que han rechazado la luz?, preguntó, su voz temblorosa pero decidida. Sus corazones serán confirmados en su elección, respondió el Cordero. Algunos, como el trigo, serán recogidos, otros, como la paja, serán quemados en el fuego eterno. Pero recuerda, cada elección hecha en el tiempo crea un eco en la eternidad. Con cada palabra, el Cordero revelaba una verdad profunda. A medida que la escena se desenvolvía, Juan comprendió que el fin era en realidad un nuevo comienzo. La gloria de Dios se manifestaría en el regreso del reino, y las cadenas que habían agobiado al pueblo se romperían por la fidelidad del su plan soberano. Sé que vendrá un tiempo, oh Cordero, cuando todo dolor y sufrimiento darán paso a la paz eterna.
Pero hay algo más que acecha en el corazón de los hombres. ¿Cuándo será el día en que cada rodilla se doblegue? Ese día está más cerca de lo que imaginas, contestó el Cordero, con un fulgor divino en sus ojos. Pronto serás testigo de la gloria que se revelará, y el misterio de la necedad humana quedará expuesto ante la luz de la verdad. Los que lloran serán consolados, y aquellos que buscan encontrarán. Todo se cumplirá en el tiempo perfecto de Dios. El sonido de una gran multitud resonó desde el cielo, proclamando: «Viene el Rey». En el fresco sentido de esta anticipación, Juan vio cómo la tierra comenzaba a temblar una vez más, y el futuro se abría ante él como un libro fallido desde hace mucho tiempo. Resignado, pero también lleno de esperanza, Juan sintió que cada palabra del Cordero estaba tejiendo un nuevo hilo en el destino de la creación. Entonces, en un susurro que atravesaba los cielos, Juan sintió que el mismo corazón de Dios palpitaba por aquellos que habían de vivir lo que estaba por venir. La expectación estaba en el aire, y la puerta del misterio aún permanecía entreabierta. ¿Qué más revelaría el Señor en este apocalipsis tan esperado? Los ángeles continuaban levantando sus voces en una sinfonía celestial, timbales resonantes de gloria, mientras Juan permanecía cautivado, absorbiendo el mensaje de esperanza y juicio al unísono. El Cordero, en su esplendor inmutable, hizo una señal con su mano, y el cielo se tornó una tela de luz brillante, como el oro puro. Una angustia indescriptible llenó el corazón de Juan al ver las visiones que se desnudaban ante él. «Observa, Juan», dijo el Cordero, «porque cada imagen que se muestra es un reflejo del corazón humano, el juego eterno entre la luz y la oscuridad». De repente, una gran sombra oscureció las nubes, y Juan sintió un temor reverente. Vio como el abismo se abría y del mismo surgieron criaturas con apariencia aterradora, monstruosidades de lo desconocido, designadas para cumplir el propósito de juicio. «Estos son los heraldos del caos», explicó el Cordero solemnemente. «Serán usados como instrumentos de mi voluntad, para que aquellos que han perseguido la oscuridad sientan el peso de su elección». Las criaturas se abalanzaron sobre la tierra y un gran clamor de desesperación se extendió entre los hombres. A medida que Juan contemplaba esta escena, un quebranto se apoderó de él. No entendía la brecha que se había formado entre la justicia de Dios y la fragilidad humana. Mas mira, la voz del Cordero interrumpió sus pensamientos. «Estos son los cubiertos en la sangre del sacrificio. Aún en medio del juicio hay un remanente fiel». Juan levantó la vista y vio a un grupo resplandeciente, una multitud vestida de blanco, cuyas caras irradiaban la paz que sobrepasa todo entendimiento. Eran aquellos que habían perseverado en la fe, y sus manos estaban levantadas en alabanza, anunciando la grandeza de su Redentor. «Miren cómo se levantan en medio del fuego», proclamó el Cordero. «Ellos son los héroes de la fe, los que no doblaron sus rodillas ante Baal, los que se mantuvieron firmes en la verdad. Sus lágrimas han sido transformadas en alegría». «¿Y qué hay de los que sucumbieron?», preguntó Juan con un hilo de voz. «Pronto sabrás el ardor de mi justicia», respondió el Cordero. «Aquellos que han optado por la oscuridad deberán enfrentar la realidad de su elección. Mi justicia es como una espada, afilada y precisa. El arrepentimiento puede traer salvación, pero el corazón endurecido acarreará condenación». Mientras el Cordero hablaba, la atmósfera se tornó densa y Juan sintió el peso de la decisión colectiva de la humanidad. La angustia y la esperanza danzaban en un entrelazado etéreo, y Juan comprendió, en parte, el gran plan que se destilaba ante sus ojos. «Pero tú, Juan, serás testigo de la gloria que vendrá», dijo con compasión el Cordero. «Revelaré algo profundo y antiguo que solo un corazón preparado podrá entender». En ese instante, un resplandor iluminó el cielo, como si el mismo sol descendiera para abrazar la tierra. Con su brillo se desveló un libro antiguo, páginas que parecían correr interminablemente,
y que reflejaban los designios, las profecías y las promesas que habían estado ocultas durante décadas y siglos. Algunos verán y no entenderán, otros oirán y no atenderán, pero aquellos que tengan ojos para ver y oídos para escuchar, encontrarán vida en mis palabras. Juan sintió que el peso del libro descansaba en su corazón, un llamado a la revelación y a la revelación de lo eterno. La tensión crecía mientras los sellos del libro comenzaban a romperse bajo la autoridad del Cordero, cada uno en un eco sagrado de lo que estaba por manifestarse. Las puertas del cielo se abrirán, y el tiempo se estrechará. Escucharás la llamada del cielo, y en ella descubrirás el secreto del amor que nunca falla, mientras la humanidad entra en la plenitud de la redención. Así, mientras la luz del cielo comenzaba a desbordarse sobre la oscuridad, Juan se sintió llevado a las fronteras del entendimiento, una promesa absoluta contenida en la voz del Cordero. ¿Qué significa todo esto?, susurró, sintiendo una necesidad por descubrir más. Pronto, Juan, mis secretos se revelarán a los corazones que anhelan. Cada palabra que se ha pronunciado en el espacio y en el tiempo tiene su propósito en mi plan soberano. Lo que está por llegar cambiará para siempre la historia de la humanidad. Y así, en ese momento sagrado, quedó claro que aún había un misterio por desvelar en el divino Apocalipsis, un velo que aguardaba ser levantado. Los pasos hacia el cumplimiento eterno apenas comenzaban. ¿Cuál era la verdad que yacía en la profundidad de la revelación que aguardaba la humanidad? En el fulgor del cielo abierto, el correo de los cielos exaltaba su voz, y la reverberación de su mensaje envolvía el ambiente como un bálsamo sanador. Juan, lo que está por suceder es el cumplimiento del anhelo de todas las generaciones. Cada vida marcada por la espera verá la luz en medio de la oscuridad. Escucha con atención, porque las visiones que vendrán no solo tienen que ver con juicios, sino con una transformación que cambiará el destino del pueblo de Dios para siempre. Mientras Juan permanecía en la presencia del Cordero, sus ojos se centraron en el libro que había sido desvelado, un objeto de misterio y gloria. En su interior se hallaban los secretos del corazón de Dios, contados a través de símbolos que reflejaban una narrativa de redención. «Abre los ojos, hijo de hombre, y recibe la revelación», instó el Cordero, tocando la superficie del libro. A medida que el Cordero comenzaba a desatar los sellos, una brisa cósmica atravesó el espacio, trayendo consigo un torrente de luz. Juan vio cómo las primeras visiones comenzaban a entretejerse en la atmósfera, como si los hilos del tiempo se entrelazaran en el presente. «Ve», dijo el Cordero. Y así, Juan pudo observar la primera visión, revelando a las naciones, a las multitudes que caminaban en tinieblas buscando respuestas al clamor de su corazón. El Cordero levantó su mano, y en ese momento Juan pudo ver a la humanidad dividida. Unos seguían correcaminos de verdad, buscando redención, mientras que otros se hundían en la confusión y el engaño. «Aquí está la prueba del amor», dijo el Cordero. «Cada elección que hacen les lleva más cerca del reino de los cielos o a la sombra de la perdición. He aquí, el tiempo ha llegado de discernir lo verdadero de lo falso». Con cada sello que se rompía, Juan se asombraba al ver mayor claridad sobre los caminos hacia los que las almas se encaminaban. La solidaridad sembrada en las manos de sus hermanos en la fe brillaba aún en medio de la adversidad. «Regocíjate, porque aquellos que han permanecido fieles verán la recompensa de su sufrimiento. Sus lágrimas se convierten en alabanzas». Y en ese momento, Juan sintió una oleada de esperanza colmar su ser. Pero en medio de los mensajes de amor también había advertencias. A medida que el libro era abierto, las sombras de la traición y el rechazo comenzaban a cobrar vida. «Mira a aquellos que han endurecido sus corazones. Ellos no encontrarán paz, y el juicio sobre ellos será una pesada carga». Esta dualidad penetraba en el alma de Juan, haciéndole reflexionar sobre la responsabilidad que cada ser humano tiene ante la voz divina. ¿Cómo pueden ellos ser advertidos? ¿Qué sucederá con los que permanecen ciegos ante la revelación? La respuesta estaba en el aire, aguardando ser pronosticada. El eco del amor eterno llamará a las puertas de los corazones, y algunos responderán mientras que otros seguirán en la ignorancia deliberada. Pero no temas, porque aquellos que cambian su rumbo aún pueden hallar vida, dijo el Cordero, extendiendo su mano hacia las visiones que ya comenzaban a desplegarse. Entonces la luz envolvió a Juan, y de repente un cambio radical le dio vida a la atmósfera. Las visiones iniciaron una danza paralela. A su alrededor un ruido de trompetas resonaba,
marcando la llegada de los heraldos de la redención. Juan se sintió abrumado cuando vio los himnos de alabanza elevándose desde una multitud incontable, vestidos de blanco, víctimas de persecución transformadas en testigos de la gloria. «Estos son los mártires», exclamó, «los que permanecieron firmes en la fe, que no cedieron ante las amenazas del hombre». Y en un susurro lleno de certeza, el Cordero le dijo, «Sus vidas entregadas son semillas plantadas en la eternidad. Cada sacrificio será plenamente vindicado, y nunca serán olvidados». A medida que la visión se continuaba, los ángeles comenzaban a pronunciar proclamaciones que revelaban la grandeza del plan divino. La redención no solo alcanzará a unos pocos, sino a todos los que clamen por mi nombre. Aquellos que reconozcan el poder de la esperanza vivirán para contar la historia de la salvación. Era un llamado a la humanidad para levantarse, a escuchar y responder. ¿De qué nos sirve planificar si no advertimos e intercedemos por aquellos que aún están a tiempo?, meditó Juan, y la voz del Cordero una vez más retumbó en su interior. Siempre hay tiempo en mi presencia. Mientras respiren, hay un clamor por su salvación. Arrepiéntete y vuelve a mí, y serás hallado. La reverberación de la verdad aumentaba mientras el velo de la historia comenzaba a levantarse. Cada página, un testimonio de la fidelidad de Dios. «El tiempo de la cosecha se aproxima», proclamó el Cordero. Y Juan sintió cómo la realidad se intensificaba. La creación misma aguardaba, anhelaba la manifestación del Hijo de Dios en su gloria. Con cada visión mediada por el Cordero, una nueva línea de luz era arrojada al abismo de las almas que aún vagaban sin rumbo. Cada corazón tiene la potencialidad de convertirse en morada de mi espíritu, y se acerca el tiempo en que manifestaré mi poder redentor entre ustedes. He aquí que lo que parece tarde se seleccionará en el tiempo perfecto. Así es como la historia de la redención va tejiéndose, dejando un hilo de esperanza y revelación en su camino. Las palabras del Cordero resonaban aún en los rincones más oscuros del mundo. Juan estaba consciente de que se estaba creando un nuevo movimiento, un renacer de promesas. ¿A qué conclusión llegaremos, Señor?, preguntó Juan, con una mezcla de reverencia y expectativa, sintiendo que el profundo amor de Dios por la humanidad empezaba a ser claramente visible. Recuerda, querido Juan, que en cada juicio hay un camino hacia la gracia. En cada despedida hay una bienvenida. El plan soberano de Dios es revelado en su totalidad a aquellos que buscan y anhelan descubrir la verdad. Y en ese anhelo, tú, junto con todos los santos, serás testigo de lo que está aún por venir. Así, la luz se consumía, dejando a Juan sumido en reverente silencio, recordándole que cada página por venir era parte de un grandioso legado, un continuo despliegue del amor divino a través de la historia y en la vida de los que creen. La expectativa era palpable, y aún el misterio del tiempo se mantenía inscrito en las estrellas. ¿Qué revelará el siguiente capítulo en este Apocalipsis sagrado?